Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando principalmente acerca de los números, la teoría de números. Y después vamos a irnos a conjuntos. Lo- Esperando que salga la herramienta, la parte de las herramientas. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la parte de los números quiero comentar de que esto está lleno de mucha historia. Si ustedes se dan cuenta, nosotros trabajamos con número, pero ustedes no me dejarán mentir de que matemática no solo es la parte numérica. Hay cursos que ustedes han llevado que ya ni se miran números, ¿verdad? Sino que se llevan mucho simbolismo. Y es por lo que les estaba comentando, estuvimos hablando al inicio, porque todos tienen una concepción de la matemática muy distinta a lo que es matemática específicamente. Todas las ciencias utilizan la matemática como herramientas. Por ejemplo, física, ¿cómo utiliza la matemática? Ah, bueno, en sustitución de datos. ¿Y cuáles son los datos? Números. Pero si usted vaya a una clase de física allá en la escuela, por ejemplo, de ciencias físicas y matemáticas, todo, absolutamente todo, es con demostración. Igual en matemática, ¿verdad? Para el matemático es importante que pueda hacer demostraciones. Entonces, igual nosotros hay tres áreas de matemática. Está la matemática pura, la matemática aplicada, que esa solo hay en Guatemala, la matemática aplicada que está aquí en ingeniería, bueno, en el T2 y también está en la Universidad del Valle, que ahora ya se llama matemática aplicada. Pero antes había la matemática pura. ¿Por qué creen que en Guatemala desapareció la matemática pura? Porque no había campos de trabajo. Entonces, por eso de que se pasaron a la matemática aplicada y a la educativa. Por ejemplo, la matemática aplicada ya utilizan esto para los bancos, para, ¿cómo se llama? Para aplicación de economía y diferentes situaciones. Yo he escuchado a diferentes matemáticos. Por ejemplo, hay un matemático que es de mi departamento, que es de San Marcos, que se llama William Polanco. Escuché que él está trabajando la aplicación de la matemática en la antropología. Entonces, hay bastantes curiosidades donde se puede aplicar la matemática. Y aparte estamos nosotros, que somos para enseñar matemáticas. Ahora les pregunto, por lógica, ¿quién tendría que saber más? Exacto. El mayor dominio tiene que tenerlo el que la enseña. Porque para que se logre una transposición didáctica, miren, esto la están utilizando mucho en pedagogía, que es la transposición didáctica, pero esta transposición didáctica es un enfoque de didáctica de la matemática, o sea, surge de la didáctica de la matemática. Entonces dice de la escuela de matemática, de didáctica de la matemática en Francia, señala que para que haya una transposición didáctica tienen que haber tres aspectos. ¿Cuál? Primero es saber, el saber sabio. ¿Qué significa eso? Ese es el primer peldaño, que un docente para impartir clases tiene que conocer lo que está enseñando. Ese es el primer peldaño. El segundo peldaño es el saber enseñado. O sea, ahí es donde entra la pedagogía, la didáctica, las metodologías, etcétera, etcétera. Y el tercero es saber eh, transponer, o sea, transponer el conocimiento a otras personas. Entonces son tres aspectos que tiene que tener un docente. Pero ahora yo les pregunto, porque
¿Qué pasa con una persona que sí sabe didáctica, pero no sabe el conocimiento específico? ¿Será que se lograría un aprendizaje? No, porque el primer peldaño es el saber sabio, el conocimiento específico que tenemos que tener. No vamos a lograr que una persona que tenga didáctica, pero no conozca matemática, logre enseñar. Miren, por ejemplo, en la maestría de matemática que saqué, yo tuve un docente, pero miren que es un genio realmente. Se llama Manuel Moreira. Él tiene un doctorado en matemática europea. Pero miren, era un genio. Pero para enseñar, nadie le entendía nada. Entonces, ¿qué era lo que uno tenía que hacer? Empezar a buscar libros para leer y aprender uno mismo. Pero él iba a un ritmo, o sea, él pensaba que todos sabían lo que él sabía. Entonces, era bastante complejo. Entonces, no tampoco solo con el saber sabio voy a poder dar clases. Tienen que estar estos tres aspectos para poder enseñar y tener bien el conocimiento específico. Bueno, como les estaba comentando, ahorita vamos a hablar acerca de la aritmética, de la teoría de números, y después vamos a pasarnos a los conjuntos. Y pues les quiero comentar de que, pues esto viene de un vocablo griego que se escribe de esta manera. Ustedes saben que hay eh, simbologías de diferentes formas para poder representar los diferentes términos, ¿verdad? Pues, de aquí viene la palabra aritmética, ¿verdad? Pero realmente pues se comenzó a estudiar los números para poder tener diferentes clasificaciones. Eh, de ahí surgieron unas pseudociencias, por ejemplo, hay una pseudociencia que se llama numerología. La numerología eh, es de las personas que creen, que conocen, ¿cómo se llama? La parte matemática. Permítame un momentito. Pero tratan de buscarles eh, una situación de que, por ejemplo, si cae el número 8, este número tiene tales poderes y que no sé qué, un montón de tonteras. Entonces, aparte es la numerología, que vuelvo a repetir, esa es una pseudociencia, y aparte es lo que nosotros estudiamos, que es la teoría de números. Si ustedes se han dado cuenta, hay números que han estado en nosotros por muchas situaciones. Por ejemplo, el número 3. ¿Qué conocemos con el número 3? ¿Qué hemos visto que relaciona todo con el número 3? La Trinidad, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más? Tenemos tres compuestos en el cuerpo humano, que es alma, espíritu y el cuerpo. ¿Qué más? Los colores primarios. O sea, si ustedes se han dado cuenta, el 3 se ha utilizado para muchas cosas, pero hay otros números que también nosotros tenemos con relación. Por ejemplo, el número 5. ¿Qué miramos con el número 5? Los dedos de la mano, los sentidos son 5. ¿Qué otra cosa más? ¿Algo más? Pentagramas. Ajá. Va, pasemos al siguiente número, que también le hemos encontrado mucha situación. Es el 7. Los días de la semana, la música también. ¿Qué otra cosa más? Los
7 pecados capitales, las 7 maravillas del mundo. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo? Los días de la... Sí, ya habíamos mencionado los días de la semana. Bueno, si ustedes han dado cuenta, hay 7 sacramentos. Las vidas de un gato, ¿cuántas vidas tiene un gato? 7, supuestamente, ¿verdad? 7 días de la semana, hay 7 arcángeles, hay los 7 sabios de la antigüedad, las 7 maravillas del mundo que lo mencionaron, las notas musicales, que son 7, los colores del arco iris, por ejemplo, son 7. Eh, en la, en la religión islámica, por ejemplo, hay 7 estadios o 7 cielos. También está para los hindús, los 7 chakras, no sé qué, de la parte del cuerpo humano. Entonces, el 7 está muy relacionado con muchas situaciones. También está los 7 mares. Y si ustedes se van a la Biblia, en la Biblia se menciona también mucho el número 7. Cuando el faraón tuvo un sueño con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Eso está en Génesis 41. ¿Qué otra cosa más? También podemos ver el número 3 relacionado a la Trinidad. eh, y también el número 7, que son los 7 dones del Espíritu. El 7 está muy relacionado con estos aspectos. Ahora miren, pues, en Apocalipsis 15:1 señala, este verso dice, vi el cielo otra señal grande y admirable, donde habían 7 ángeles que tenían 7 plagas prostreras, para que ellos se consumaba la ira de Dios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos números están metidos en un montón de lados. Lo podemos ir viendo en cómo se llama. Por ejemplo, el 7 es un número considerado como divino. ¿En qué día dice la Biblia que descansó Dios? En el séptimo. Entonces, hay mucha relación con este aspecto de número 7. En cuentos, ¿dónde miramos los números en cuentos acá? Blancanieves y los 7 enanos. ¿Qué más? De los números que hemos mencionado, los 3 mosqueteros. ¿Qué otro? Los 3 cerditos, los 3 chiflados. Exacto. Pero también hay otros números como los 41 ladrones de Ali Baba. Hay 660. Bueno, miren, está los 101 dálmatas. Y si se dan cuenta, eh, todos estos números tienen una peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad de los que he mencionado? Que son primos. Son primos. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí es donde nosotros empezamos a ver esta importancia de los números primos. Como les digo, si ustedes empiezan a ver en numerología van a salir un montón de sandeces que realmente pues no tienen mucho sentido. Obviamente el número, aquí es donde viene una situación que nosotros tenemos que pensar bien. Si el número fue creado si la matemática fue creada o fue descubierta. Creo que esto hablé con los de matemática discreta el año pasado y no sé si con los de álgebra lineal, pero entra esta filosofía que es muy debatida entre matemáticos. Miren, sinceramente, entre matemáticos se ponen a pelear cuando se menciona este tema. Entonces, porque si ustedes se dan cuenta, hay cosas que
no saben matemáticas, pero sí se utiliza. Por ejemplo, las abejas construyen figuras geométricas, bueno, y su capacidad de ver cómo se llama estas construcciones no las tienen ellas, ¿verdad? Sino es pura intuición. Entonces ahí es donde entraría la parte de, bueno, entonces sí estuvo la matemática, aunque no la hayamos conocido, entonces puede ser descubierta. Pero también viéndolo desde el otro aspecto, que el triángulo, si ustedes se dan cuenta, el triángulo es muy utilizado en construcción porque es la figura más fuerte para las diferentes situaciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, estas vigas, para amarrar las vigas, tienen triángulos. Pero es porque el triángulo es una figura fuerte en la construcción. Entonces, ahí podríamos entrar, bueno, entonces es una invención. Entonces, entra esa discusión al final de cuentas de un montón de cosas para poder interrogarnos en esta situación. Bueno, como les comenté, esto de los números primos rige muchas situaciones, inclusive hay diferentes aspectos matemáticos que están dando premios por estos números. Por ejemplo, les he comentado a ustedes, pase por favor, que ahorita hubo matemáticos que han estado trabajando en diferentes conjeturas. Y uno de los estudios que trae eh, mucha matemática son los números de Mersenne, los números primos de Mersenne. Inclusive el año pasado se encontró el último número de Mersenne. Entonces, eh, pero es porque muchos matemáticos han estado trabajando acerca de esta situación. Y pues, precisamente, pues, estos aspectos se utilizan en parte de criptografía, se utiliza para, miren, por ejemplo, en el caso de las contraseñas, los cifrados y todo esto tiene mucha relación con la criptografía. Es por eso que es muy importante ver estas situaciones y verlas desde los diferentes aspectos. Entonces, eh, miremos en la situación que nosotros vamos viendo. eh, hay diferentes matemáticos que han trabajado con esto. Primero se comenzó con la parte de la escuela pitagórica. La escuela pitagórica, bueno, hablando en historia, ¿saben quién fue el primer matemático puro? El primer matemático que fue considerado puro. ¿Cómo? Es Pitágoras. Él es el primer matemático puro. Miren, hay mucha situación de creer que Pitágoras eh, le dicen que Pitágoras, se le dice teorema de Pitágoras, aunque Pitágoras no él fue el primero que lo hizo. Hay conocimientos de muchos, de siglos anteriores a Pitágoras, que los babilonios utilizaban el teorema, ese teorema. Pero ¿por qué se le puso el nombre de teorema de Pitágoras? Porque estos babilónicos lo utilizaban como un conocimiento empírico. Pero ¿por qué entonces no se le da el teorema a los babilonios, sino a Pitágoras? ¿Cómo? Porque él lo demostró. Porque él lo demostró. Entonces, miren, por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes hacen en clase. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer en clase. Pero como no se ha publicado lo que ustedes han escrito, han hecho en clase, las experiencias que han hecho en clase, y usted va y lee estos documentos y dice, pero esto yo lo he hecho en clase. Pero como no lo publicó, entonces al que se le atribuye esta investigación es al que lo publicó, ¿verdad? Entonces, yo los invito, miren,
yo tengo una agrupación que se llaman los pitagóricos y ahorita está por la misma situación de que queremos resaltar a los guatemaltecos, a los de matemáticas específicamente. Se hizo una revista que se busca para que esté reconocida a nivel mundial y ya tiene diferentes certificaciones para poder llegar a ser indexadas a diferentes situaciones. Y si alguien quiere, tiene algún escrito, tiene algún pensamiento, alguna experiencia que ha hecho para la educación matemática, mándenlo. Ahí está en la página de los pitagóricos. Pueden entrar para mandar sus trabajos. Y pues que se conozca el producto que hayan hecho ustedes y presentarlo a diferentes lados, para que miren que hay cosas que son de ustedes, que ustedes la han hecho. Miren, por ejemplo, en mi tesis doctoral yo trabajé la conjetura de Collatz y había un aspecto que yo encontré que, que nadie lo había publicado, entonces automáticamente lo publiqué y ya eso quedó como un teorema que yo puse, ¿verdad? Como un teorema que yo hice. Pero fue de tanto estar practicando. Ya después de la publicación, creo que con Jason, cuando estaba Jason, se los presenté y miré que Jason había encontrado el mismo patrón. Y dije, bueno, entonces sí lo vio también él. Pero vuelvo a repetir, nadie lo había publicado. Y como yo lo publiqué, entonces ya es mío. Entonces, esas son las cuestiones que yo quiero que ustedes vayan observando. Cualquier cosa que ustedes vayan descubriendo en matemática, busquen si está publicado. Si no, publíquenlo, porque es suyo ese conocimiento. ¿Ya? Entonces, Pitágoras hizo la demostración de los teoremas de Pitágoras, pero antes de él hubieron diferentes intentos de esta situación. Por muchos números se estuvo trabajando con unas longitudes que era, por ejemplo, x es igual a n, y es igual a n al cuadrado menos 1, partido 2, y z es igual a n al cuadrado más 1, partido 2. Entonces, aquí era donde esta era una tabla de Babilonia que se utilizaba para los triángulos rectángulos. Entonces teníamos x, y y z. ¿Cuál es la primera triada pitagórica que nosotros sabemos de que siempre es la primera que se enseña en los libros? ¿Cómo? 3, 4, 5. Bueno, entonces de aquí empezaron a sacar las tablitas para encontrar las triadas pitagóricas. Por ejemplo, para el siguiente número, si este es 3, ¿cuánto tendría que ser el y? 3 al cuadrado menos 1 partido 2. ¿Cuánto es 3 al cuadrado menos 1 partido 2? 3 al cuadrado es 9. Menos 1 es 8. Dividido entre 2, 4. Después, 3 al cuadrado más 1 dividido entre 2. Y ahí estaba la triada pitagórica. Por ejemplo, si nosotros pasemos al siguiente número primo, que sería el 5, ¿cuál sería entonces el y? 12. Y el z, 13. ¿Estamos? Bueno, estamos considerando a z. Si el z es el más grande, ¿qué sería en el triángulo rectángulo? La hipotenusa, ¿verdad? Bueno, miremos el siguiente número primo, 7. Miremos si cumple con la triada pitagórica. ¿Cuánto sería el y? 20, ¿cuánto? 24. Ajá. Siguiente. 25. Bueno, y vamos observando un patrón. Estos dos números son consecutivos. Estamos viendo eso, ¿verdad? Va, este no es primo, pero es impar. 40. ¿Y el siguiente? 41. Miramos patrones.
Estamos viendo patrones, ¿verdad? Miremos con el 11. Ahí vamos a hacer el último, porque si no, no, nunca terminamos, ¿verdad? ¿Cómo? 84. Y por los patrones, ¿qué tendría que ser el siguiente? 85. Entonces, esta fue la, lo que se utilizaba en la tablilla pitagórica, perdón, babilónica, como se utilizaba para encontrar las tríadas pitagóricas. Obviamente ellos no le llamaban tríadas pitagóricas, pues no había nacido Pitágoras. Y además el conocimiento era empírico. ¿Qué significa que sea empírico? A ver, chicos, por experiencia. O sea, ellos miraban que funcionaba y ahí se quedaba. ¿Por qué creen que utilizaban este conocimiento ellos? Para construcciones, ¿saben por qué? Porque en el caso de ellos, para ver los triángulos, utilizaban nudos. Entonces se le llamaban anudadores. Entonces hacían una, o agarraban una soga, hacían los nudos y cabal cuando se formaba un triángulo con 90 grados, ese era un triángulo rectángulo, que precisamente casa con estos números. Por ejemplo, si yo quería hacer, yo tenía una diagonal de 13 nudos, nosotros tendrían que ser 5 y 12. Era lo que se utilizaba para que fuera siempre un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Me comentan, yo no sé qué tan cierto sea, pero yo creo que ya no se debería utilizar porque hay reglas graduadas y todo ese rollo. Eh, pero me comentaba un amigo que es ingeniero civil, que en el interior del país, porque él vive en Quiché, sus albañiles siguen utilizando los nudos para hacer estas construcciones, para que quede cada los 90 grados. Es interesante porque estos nudos, si no los sabían, si se están usando aquí en Guatemala, eh, ¿será que también existía ese conocimiento empírico acá de nuestros ancestros? Bueno, no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero si se dan cuenta, algo que sí es innegable es que las construcciones de nuestros ancestros han permanecido durante bastante tiempo. Por ejemplo, si ustedes miran las ruinas de los mayas, esas cosas no se caen. Y aunque haya pasado terremotos, los han dejado olvidados. Ya han crecido árboles a raíz de ahí, pero las construcciones siguen bien. Entonces, hay muchos conocimientos que se han perdido. ¿Por qué? Porque nunca fueron publicados. Miren, en Alejandría tenían una biblioteca, la Biblioteca Alejandría. Bueno, ya que estoy hablando de esto, primera tarea, le voy a poner una película. Yo creo que a los de que se recibieron didáctica de geometría ya la vieron, si no estoy mal. Ágora, mírenla, Ágora, es una película preciosa, la verdad. Miren, la estuvieron dando aquí en Guatemala. Cuando se estrenó, se estuvo dando en Guatemala y estaban dándola para que entraran gratis. Nadie quiso entrar ustedes. Y es una joya esa película, mírenla. Es una joya. Eh, pues les comento que la Biblioteca de Alejandría tenía la mayoría de conocimientos que se habían publicado. Obviamente las publicaciones no se tenían en base de datos como ahorita, pues obviamente, pero eh, se quemó la biblioteca, quemaron la Biblioteca de Alejandría y se perdieron 200 años de conocimiento, 200 años de demostraciones, de conocimiento que nos hubiera servido hasta el día de hoy.
se perdió en esa pelea. Entonces, hay cosas que tal vez ya se habían tomado en cuenta y no se ha apreciado todo lo que dejaron nuestros antepasados. Ahora, otro Platón, este era, como les vuelvo a decir, los babilónicos, que dejaron esto, pero Platón había también llegado con otra idea. Esto sería en los años 1700 antes de Cristo. Vamos a ponerlo con mayúscula porque es Cristo. Y Platón estuvo en el año más o menos 430 a 349 antes de Cristo. Creo que muchos se pierden con esto en la historia porque miran que los años van disminuyendo. Entonces, Platón justificó un método de la terna pitagórica mediante estas fórmulas. X es igual a 4n y y es igual a 4n al cuadrado menos 1 y z es igual a 4n al cuadrado más 1. Entonces, podemos ir observando, por ejemplo, vamos a ver si puedo subir esto un poquito, algunos valores que sí se van cumpliendo con esto. Vamos a poner aquí a n, x, y y z. Ahora sí ponemos el n aparte porque aquí x era igual a n, ¿verdad? Pero imaginémonos de que n es 2. ¿Cuánto sería x? 8. ¿Cuánto sería y? 15. ¿Y cuánto sería z? 17. Intentemos ahorita con números consecutivos. Porque miren, la de los babilónicos solo aplicaba para números impares. En cambio, Platón ya está tomando con números consecutivos. ¿Ya? Por ejemplo, cuando n es 3, ¿cuánto es x? Siguiente. ¿Cuánto? 35. ¿Y el otro? Podemos observar que el patrón de y z acá es diferente acá, ¿va? Ahora aquí tenemos una distancia de 2. Miremos si se cumple para el siguiente. Ponemos con 4. 16. ¿Cuánto? Entonces sí miramos que ahora se está cumpliendo, pero con una distancia de 2. Siguiente. 5. 20. 99. 101. Miramos que se va cumpliendo esta distancia de los z con este valor. O sea, si se dan cuenta, aquí se cumple esto, que z es igual a y más 2. Y aquí se cumple que z es igual a ¿qué? A y más 1. Eso podemos ir observando también. Son patrones que se van tomando a partir de estas situaciones. ¿Dudas aquí, chicos? Entonces, Platón señalaba que para él todo número podría ser una terna. Era lo que él señalaba. O sea, todo número, cuando decía todo número, estoy hablando de los naturales, ¿verdad? De los naturales. Ajá. Entonces, bueno, como les digo, hay diferentes estudios que se han tenido para hacer esto. Por ejemplo, hay otro libro de Euclides, no sé si puedo cambiar, que señalaba que la terna pitagórica se podía tener de este término, ¿eh? De t
al cuadrado menos b al cuadrado, y es igual a t por a por b, z es igual a t por a al cuadrado más b al cuadrado. Pero aquí decimos donde t, a y b son positivos. ¿Aló? Sí, escribir. Ujú, ujú. Perdón, me había dicho, mire, fíjese que como era uno de los libros encontrados, es el libro cuarto, no tengo el dato, voy a buscarlo y se lo voy a pasar. Entonces, como les decía, son enteros positivos. Tal que A era mayor que B, pero señalaban que A y B carecen de factores primos. Y también señalaba que A o B, uno de los dos, eran par. Bueno, esto lo podemos ir observando acá, que uno puede ser par y el otro impar. Miren, igual en este caso, se va viendo en estas situaciones. Entonces, quiero hacer una... lástima, hombre. Yo siempre digo voy a traer esto y no lo traigo. Que quería enseñarle a través de un video acerca de los números de Mercedes para que vayan viendo, porque todas estas lógicas tienen una construcción para que ustedes vayan observando cómo se va construyendo el concepto de los números primos. Pero bueno, sigamos, vamos a ver. Tal vez les voy a mandar el video para que ustedes lo vayan observando. Uno de los matemáticos que empezó a hacer sus valores para encontrar primos fue Eratóstenes. ¿Alguien ha escuchado de la criba de Eratóstenes? Ahí podemos ver esta situación. Vamos a ver si lo pongo acá para que usted lo tenga. Voy a poner mi internet. No se pueden andar estos números. Aquí está. Vamos a copiar. Bueno, yo quiero, la mayoría, tal vez cuando vi ahorita la tabla ya se recordaron de la criba, pero quiero que vayamos viendo qué patrones se pueden observar en lo que vio ahora Eratóstenes. Si alguien lo sabe, también coméntenlo, ¿verdad? Para detectar los números primos. La criba de Eratóstenes. Pueden observar que no está el uno, ¿ah? ¿Por qué el uno no es considerado primo? Exactamente. Lo que pasa es que, ¿cuál es la idea de los números primos? Que sean divisibles entre ellos mismos y entre uno. Pero el uno entonces dejaría de ser primo. Ahora, hay una curiosidad muy importante acá.
Eh, Solo por el momento no se ha podido señalar que exista otro, no se ha podido demostrar. Si alguien lo demuestra, pues tiene un premio, pero hay solo un único número. Bueno, no creo que haya otro número realmente posible, porque si hubiera otro, el 12, existiría el 2 y por eso dejaría de ser par. Pero el único número par es el 2. Entonces, no, esto nos viene a señalar que no existe otro número par, porque si no también sería divisible dentro de 2, ¿verdad? Entonces, pero les comento, eh, hay hay diferentes partes que se han estudiado para estos números primos, y uno de los que comenzó para esto fue Eratóstenes. Entonces, lo que hizo Eratóstenes fue colocar los valores en la tablita de 1 a 10, y después se fue haciendo con bases de 10 en 10 en 10 hasta el final. Ya después fue marcando, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son los divisibles dentro de 2? Los fue marcando. ¿Cuáles son los divisibles dentro de 3? Los fue marcando también. Y así sucesivamente empezó a hacer las partes que se anulaban hasta que quedaron los números primos, que son estos que están en color amarillo. Ustedes pueden verlos acá. Los que nunca fueron tocados en las divisiones que hizo Eratóstenes. Entonces, estos son los números primos del 1, bueno, no se incluye porque no es primo, hasta el 100. Son los primeros valores que se pudieron ver como los números primos. ¿Estamos? Entonces, Eratóstenes sí había trabajado con una expresión, con esta criba precisamente. Eh, eh, Había trabajado mostrando, creo que también está una criba donde Eratóstenes mostró hasta el número 200, utilizando el mismo sistema. Bueno, miren, si ustedes miren acá, aquí está el procedimiento que utilizó Aristóteles. Dice, crea una lista, escribe todos los números del 2 hasta 200, siempre dejando el espacio del 1, ¿verdad? Dice, marca el primer número primo, que es el 2, el número primo. Elimina a los múltiplos de 2 y tacha todos los números que son pares, porque estaría el 4, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Después dice, marca el siguiente número primo, y que es el siguiente número, que es el 3, que no lo taches, y empieza a anular los múltiplos de 3. El 4 no se podría tachar ni utilizar, porque ya lo tachamos con el 2, ¿verdad? El 5 seguiría en este caso. El 7, el 9 no podría ser porque está tachado, el 11 y así sucesivamente. Entonces, Eratóstenes presentó también esta tabla, que es hasta el número 200. Creo que no lo miramos acá. Aquí hay, creo que un trabajo de un niñito, si no estoy mal, trabajando con estos valores hasta llegar a 200, que son los números primos que están contenidos hasta 200. No lo veo acá. Bueno, pero les comentaba que posteriormente a Eratóstenes eh, hubieron otros personajes que intentaron encontrar números primos. Y entre ellos está Euclides. Nuevamente, él utilizaba este número. Miren, por ejemplo, utilizaba 1 más 2 al cuadrado, más puntos suspensivos, hasta que lleguemos a 2p menos 1. Pues esto se multiplicaba por 2p menos 1 y prácticamente pues esto nos iba a quedar 2 elevado a la p menos 1 al sacar factor común, ¿verdad? 2p menos 1, que era lo que nos iba a quedar como esta situación. Entonces, independientemente de los valores que nosotros vayamos viendo, aquí es donde nosotros podemos ver la situación de los números, de otra situación de los números primos. Por ejemplo, en el caso, si utilizamos eh, eh, algunas situaciones para encontrar esto, vamos a ver que aquí ya tiene un acercamiento a lo que estaba buscando
Mersenne para los números primos. También está Nicómaco, que señaló que son los números de los divisores, que se podían encontrar los números primos. Por ejemplo, S de 6. Solo vamos a poner el nombre aquí de quién es, de Nicómaco. Entonces aquí, si yo sumaba los múltiplos, me quedaba un número primo. Por ejemplo, ¿cuáles son los múltiplos de 6? 1, 2, sumemos. Ah, sí, sí. Perdón. Sí, pero yo dije divisores. Ah, perdón, divisores, disculpen. Los divisores, en este caso, pues mirábamos que era un número que iban quedando, perdón, que eran conocidos números primos, perdón, me estoy confundiendo el término. Estos son los números perfectos, que señalaba de los números perfectos. Y decía de que si nosotros, los números, que al sumarlos por sus divisores, nos iba a quedar números perfectos. Por ejemplo, el primer número perfecto es 6, porque al sumarlos, nos da ese número. ¿Qué otro número podría ser? El 28. Vamos a ver, ¿cuáles son los divisores de 28? Está el 1, el 2, 4, 7, 14. Ahí estamos, ¿no? ¿Y la suma? 14 más 7, 21 más 4. Cabal nos da el 28. Entonces estos serían los números considerados como perfectos, ¿verdad? Pero miremos ahora este otro número. Este sí quiero que lo intenten hacer ustedes porque va a ser un número más grande, que va a ser el 496. Miremos si es perfecto. Voy a poner pausa para mientras. Bueno, miremos entonces. Por ejemplo, bueno, esto tiene, y realmente sí, los números perfectos, vamos a ver la relación. Como les decía, eh, estos términos que teníamos aquí arriba, el 2p menos 1, 2 elevado a la p menos 1, fue conocido como el teorema de Euclides. Pero estos números perfectos, ahorita vamos a encontrar una relación que tiene que ver con esta parte de Euclides. A ver, ¿cuáles son los divisores de 496? 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124. ¿Cuánto? 248. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto tiene una relación con los números de la forma 2 elevado a la p. Por ejemplo, el 2 es 2 a la 1. El 4, 2 a la 2. Este, el 31 pues es primo, pero el 62 lo podemos ver como 2 por 31. El 124, ¿cómo lo podríamos ver? 31 por 2 al cuadrado. Y 2 al cubo por 31. Miramos una cierta relación entre estos valores, ¿verdad? Porque vamos viendo que se va cumpliendo un tipo de valores. Bueno, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos valores que están con base 2 en este caso, que son bastante importantes, pero al momento de sumarlos, pues, sí, nos tendría que dar 496. No sé si lo pudieron verificar, ¿qué queda esto? Entonces, podemos ir viendo ya esto que les voy comentando, ya el 2 ya es un número importante en la mayoría de la creación de los diferentes números. Y podemos ir observando precisamente que
El 6 es igual a 2 por 3. Volvemos a ver esta situación. Por ejemplo, el 28, ¿cómo lo podemos ver en multiplicación? Como 2 al cuadrado, ¿por quién? Por 7. Por ejemplo, el 496, viendo con los dos que tenemos acá, también se puede representar como 2 a la 4 por 31, que serían los valores que podemos ir observando en esta creación. Entonces, como les digo, aquí podemos ir viendo, por ejemplo, los números primos de Mersenne, que se va cumpliendo con 2p menos 1. Así serían los valores que se estarían creando para los números de Mersenne. Bueno, quiero pedirles que traten de hacer silencio. Le voy a poner este videito porque me interesa mucho que ustedes lo vean. Perdón, no sé si está corriendo la grabación o está pausada. Ah, no, sí, sí estamos. Entonces la relación del número, de los números que nosotros tenemos acá, de los números perfectos precisamente, van llevando a la concepción precisamente de los números de Mersenne. Y ahí es donde nosotros podemos ir buscando diferentes números primos. Hagamos algunos intentos de los números de Mersenne. Tenemos el número 11. Vamos a utilizar, ¿se recuerdan cuál dijimos que era el número primo de Mersenne? 2p menos 1. Entonces vamos a decir que p es 11. Entonces aquí va a ser 2 a la 11 menos 1. Miremos cuánto nos da esto. Utilicen su calculadora. ¿Cuánto? 2047. Pero, bueno, aquí tengo que este intento es fallido. ¿Por qué? Porque este no es un número primo. Esto es 23 por 89. Entonces, no es tan sencillo encontrar un número primo. Vuelvo a repetirles. ¿Cuál sí cumpliría? Pensemos, solo voy a quitar la grabación porque si no, bien, ya está grabando. ¿Qué número podría cumplir en P en este caso? Un número primo. Recuérdense, ¿qué dijimos que eran los números primos? Los números que son divisibles dentro de ellos mismos y dentro de uno. ¿Cuál podría ser? Donde P, ¿qué podría ser? Dos a la 15. Probemos con números más pequeños. Con números más pequeños. ¿Oh? Con el 5. Bueno, probemos con el 3. M es igual a 3. Aquí sería 2, 3 a la menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 3? Menos 1. Ahora que habían dicho 5 también. 2, 5 a la menos 1. ¿Cuánto es 2 a la 5? Menos 1. Ahí podemos ir viendo cómo se va cumpliendo esta situación de los números primos. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ir intentando para ir encontrando estos números primos de Mersenne. Bueno, chicos, hay una situación que quiero compartirles. Aparte, bueno, realmente serían dos tareas. Les quiero comentar que hay un error en lo que voy a mencionar en este caso.
si no estoy mal, eh, la publicación tiene una fecha de 2023, no sé por qué, porque yo lo escribí después de que haya salido el número primo de Mercené. Así que no le hagan caso a la fecha porque es mentira. Yo no lo publiqué en el 2023, fue el año pasado, después de, de esto. Se los voy a mandar. Entonces, quiero que lean una lectura porque el próximo sábado vamos a tener una comprobación lectora de este artículo. Número, es el impacto del número primo de Mercené, que es el que vamos a estar trabajando. Entonces, por favor, léanlo bien, estudienlo. Ahí vamos a tener una comprobación lectora de esto. ¿Estamos? Bueno, entonces estábamos hablando de los números primos, estuvimos hablando de los números perfectos, la relación que existía entre estos valores. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de diferentes números, diferentes formas de clasificación de números para entrar a los conjuntos, que precisamente es lo que a mí me interesa. Entonces, primero quiero hablar de sistema de numeración. Todos los pueblos, desde su particularidad, tenían forma de representar a los números. Yo me imagino que anteriormente, como lo hace cualquier niño, anteriormente para señalar cuántas personas había antes de la invención del número, se utilizaban como los dedos, aunque no se sabía la representación numérica, se utilizaban los dedos o marcas para poder señalar esta situación. Por ejemplo, los babilónicos utilizaban eh, con un palito, hacían así en arcilla y les quedaba, al utilizar el palito, les quedaba como una parte como un tipo triangulito. Así era como representaban los babilónicos los números, que más o menos les iba quedando algo así, al golpear la arcilla con el palito. Entonces este representaba el número 1, el 2 iba a ser dos palitos y así sucesivamente se iban formando los números. Pero el 10, por ejemplo, el golpe era al revés. Entonces, por ejemplo, el 11 ya era una representación así con un palito hacia abajo y así se iban utilizando los diferentes tipos de números. Inclusive en la antigua babilónica se encuentran varias tablillas. Muchos no saben si eran tareas que les ponían a los niños para hacer conteos o era algún estudio que se tenía. Pero vamos a ver aquí. Tablillas de los números. Por ejemplo, estas tablillas, que no se sabe si eran como una representación de algún tipo de estadística que llevaban o una tarea de niños que les ponían a hacer para aprender los números. Ustedes pueden ir observando, eh, aquí están las representaciones de los números que se van utilizando, el tipo de agrupaciones que se van utilizando para señalar los números. Pero esto tenía un problema. El problema era que, por ejemplo, ¿cómo escribiríamos miles? ¿Cómo escribiríamos 15 miles? Ya eran varias puntitos que se tenían, o varias cosas que se tenían que hacer que ya era muy desgastante. Entonces, todas las personas tenían su forma de representar los números. Por ejemplo,
en nuestro país, en nuestra región, los mayas. ¿Cómo representaban los mayas a los números? Con circulitos. Este era 1, este era 2, 3, 4. Pero el 5 ya se representaba con una barrita. Y el 6 entonces era una barrita con un puntito. El 7, una barrita con dos puntitos. Y así sucesivamente, ¿verdad? El 8, el 9, que aquí llegamos a tener nuevamente 4 puntitos. Entonces, ¿cómo sería el 10? Dos barritas. Entonces, el 11, ¿cómo sería el 11? Ahora, les quiero comentar, todo esto los mayas lo fueron relacionando con el cuerpo. Por ejemplo, los puntitos eran la parte de los dedos que se iban tomando y la barrita, como si se dan cuenta, pueden poner sus 4 dedos aquí, cabal marcaba un dedo para poner el 5, ¿verdad? Para poner el 5. Entonces se utilizaban esas barritas. Hay otras personas que señalan que las barritas se representan como los brazos, o sea, hay diferentes ideas de representaciones en este caso. Y pues así se iban representando. Recuerden que las agrupaciones que se tenían en los mayas, a diferente de la mayoría, porque los babilónicos utilizaban una base sexagesimal. Esa era la base que se utilizaban ellos. Y todavía miramos una influencia de esa idea. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 60. Ahí miramos la base sexagesimal. El estudio que tenían ellos. Por ejemplo, ¿cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántos segundos tiene una hora? Ahí miramos toda la parte sexagesimal. ¿Sí? Inclusive, para serles sincero, anteriormente los mayas tenían una clasificación de los meses diferentes a la que hoy tenemos. Ahorita tenemos el calendario gregoriano, pero los mayas tenían más meses con menos días, que casaba mucho mejor que lo que nosotros tenemos acá, porque cabal se cubría el año, el día bisiesto, ¿verdad? Siempre íbamos, si se hubiera utilizado ese sistema, siempre los días lunes sería, por ejemplo, 1 en todos los meses, el otro día sería 2 y así sucesivamente. No tendríamos el problema que tenemos con todos los años que se va corriendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, hoy estamos 5, ¿verdad? Hoy 5 de julio del año 2025 es sábado, pero ¿cuánto sería entonces el otro año, el 5 de noviembre? ¿Qué día estaría? Entonces, como les digo, todos tenían sus influencias para aportar al conocimiento matemático. Lo que sí les comento es que, aunque todas las culturas tenían su sistema, para los mayas, el número 13 era un número divino. Era considerado como un número divino. Un conocido, un amigo que tengo, él me dijo, no, la verdad no sé si qué tan cierto sea, yo lo sé por otra parte, porque dice que, ¿por qué es un número divino? Porque el 13 se mira en algunos aspectos del cuerpo, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pase, no te verá. Bueno, como les estaba comentando, eh, yo sabía que este número 13 era divino porque nosotros tenemos 13 articulaciones.
en el cuerpo. Pero me estaba señalando que este amigo, que también se consideraba divinos porque nosotros tenemos 13 orificios en nuestro cuerpo. No sé qué tan cierto sea, pero así eso es lo que me comentó, ¿verdad? Yo conté, creo que me hizo falta uno, pero no sé cómo lo miran ellos, realmente no sé cómo lo miran ellos. Entonces, vuelvo a señalar, son ideas que se han tenido en diferentes partes de, de- de los estudios, ¿verdad? Eh, y de diferentes culturas. Por ejemplo, en los mayas y todos miren, todas las civilizaciones, créanme que hasta se iba a hacer una guerra por la idea del número cero. El número cero fue muy buscado porque no sabía ni cómo representarse. En algunas culturas no se representa. Por ejemplo, en los números romanos, ustedes no miran el cero. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo se multiplicaban? ¿Cómo era la forma de hacer una multiplicación de un 70? Otro valor, un 80, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes fueron los que, miren, increíblemente, todos señalan diferentes culturas, pero los mayas sí tenían su número cero. Miren, hay algunos que dicen que esta es una semilla de cacao, otros dicen que es café y otros señalan que es un ombligo. Al final no sé cuál de todas es la real, pero los mayas sí tenían la concepción del número cero. Ahora, en el otro lado del charco, el que vino a implementar el número cero fueron los hindús eh, y la India, los matemáticos hindúes. Miren, estos matemáticos hindúes eran genios. Ahí podemos hablar de Ramanujan y otros matemáticos bien pilas. Entonces, realmente, pues, siempre miramos la parte de influencia que nosotros miramos en estos estudios. Había una civilización que ellos llevaban su conteo, como no tenían la creación de los números todavía, una creación universal, todos tenían su forma diferente de representar los números. Entonces, eh, hola, eh, fueron hasta después que se empezaron a estudiar los números arábigos, pero si ustedes miran, los números se tomaron de la matemática hindú, que fue construyéndose poco a poco hasta llegar a los números que hoy tenemos. Inclusive, les soy sincero, siempre me mencionan, ahora muchachos, yo me pico a veces. Eh, algunos creen, hay una teoría que se está hablando en internet, que esto tiene que ver también con los babilonios, porque los babilonios utilizaban la parte de ángulos. Por ejemplo, este era el 1 porque había un ángulo, este era el 2 porque habían dos ángulos, el 3 porque habían tres ángulos. A ver si el 4 no me recuerdo si es así. A ver, 1, 2, 3, había 4, ¿sí? ¿Cómo? No, así es. Porque aquí tiene 1, 2, 3. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser como un triangulito, tiene razón. Bueno, no mucho me recuerdo de esta situación, cómo es la idea. Aquí vean 1, 2, 3. Y creo que. No, pero creo que no tiene este palito al final. Entonces aquí estaría el 4. Que hay una idea que se va tomando así. Pero lo más curioso es el cero. Porque el cero no tiene ni un ángulo. Vuelvo a señalar, esta es una teoría de las diferentes formas que se fueron creando los números. Pero
Bueno, vuelvo a repetir, a mí me gusta mucho utilizar estas cosas para que miremos, vea cómo las diferentes culturas, cómo nosotros como humanos, utilizando un poco de nuestra capacidad cerebral, dicen que nosotros utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, llegamos a hacer todo lo que nosotros podemos observar cercanamente, inclusive utilizar tecnología. Entonces, ver cómo también las diferentes culturas desde su diferente perspectiva pudieron tomar los diferentes cálculos, vieron cómo se representaban los números, los 60, los 70, los 80, los 3600 en los números babilónicos, arábigos, ¿verdad? Que sí son bastante interesantes y todavía seguimos con la influencia de diferentes culturas. Seguimos viendo diferentes situaciones de las diferentes culturas y eso es lo interesante de las situaciones, porque si ustedes se dan cuenta, estos diferentes sistemas tienen bases. Por ejemplo, dijimos de que la base de Babilonia era sexagesimal, pero de los mayas, ¿cuál era? Vigesimal. De los romanos, base 3. Base 3. Entonces, todos tenían diferente forma de llevar su numeración. Y pues, como les digo, siempre tiene una influencia importante en todo lo que vamos a ir estudiando precisamente en este tipo de agrupaciones. Ahora, hay una situación que a mí sí me gustaría y es acerca, ahora sí, de los conjuntos numéricos. Miren, si ustedes buscan una definición de conjuntos, van a salir varias eh, situaciones que no están bien definidas aún. Algunos señalan que son agrupaciones de objetos, o sea, hay diferentes partes que no están muy bien claras. Pero para nosotros sí nos señala diferentes tipos de agrupación. Estos diferentes tipos de agrupación pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros hablamos de los números naturales. Los números naturales, tenemos la representación de esta, que son los números que se pueden llegar a contar. Aquí hay una pelea también entre matemáticos, si son de la idea de piano o no son de la idea de piano. Donde hay una pelea si si el número 0 es un número natural, sí o no. Y esto depende, depende del estudio que se vaya teniendo. Realmente yo lo dejaría en esa parte, depende. Pero los números naturales son los que encontramos en la naturaleza, los que se pueden contar, ¿verdad? Los que tienen un conteo. Pero de estos también salieron otra clasificación más, que son los números enteros. A ver, ¿cómo se representan los números enteros? Con la Z. Que aquí en los enteros ya la clasificación es más grande. ¿Por qué? Porque aparte de los números enteros, también hay enteros negativos. O sea que podemos tener de diferentes números del menos infinito hasta el infinito. Esto sería la representación de los números enteros. Y también de esto surge también los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales y cómo se representan? Se van a representar con una Q. Y los números racionales
son aquellos que se presentan de la siguiente manera. Son los que se pueden expresar de la forma A partido B, donde A y B son enteros. Pero hay una parte aquí importante, que el B tiene que ser diferente de 0. Ahora, yo les pregunto, porque los enteros entran entre los racionales, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque podría ser 2 partido 1, que es 2. Entonces entra. Estamos. Ahora, ¿por qué no puede ser 0 el denominador? Bueno, miren, les voy a comentar. La matemática señala que cualquier número, porque ustedes saben de que A a la 0 es igual a 1 siempre que A sea diferente de 0. Eso lo saben ustedes muy bien. Pero ¿por qué 0 a la 0 es indeterminado? Sería como decir 0 partido 0, ¿va? Ah, bueno, pero miren, les voy a comentar una cosa. En álgebra, en aritmética, nos conviene decir que es indeterminado, pero en teoría de conjuntos no, es uno. En teoría de conjuntos nos conviene decir que es uno. O sea, es dependiendo la rama de matemática que estudiamos, dependiendo del contexto matemático que estemos estudiando. Entonces, ahorita que vamos a ver los conjuntos numéricos, van a ver, vamos a hacer la demostración de por qué ese número nos da 0, nos da 1, perdón. Porque en conjuntos numéricos conviene que sea. Lo vamos a ir viendo. ¿Estamos? Bueno, ya se tienen 2 cosas para hacer el próximo día. A ver si se recuerdan qué dijimos para la próxima semana. La película y la lectura.